Buenos días. Vamos a ir empezando la mesa de las acciones de movilidad internacional para intentar no alargar demasiado esta sesión y que podamos hacer la pausa en el momento que estaba previsto. Mi nombre es Natalia López, soy asesora de competencia lingüística y comunicativa en el CIFE Juan de Lanuza, aquí en Zaragoza. Os voy a presentar al resto de compañeras de la mesa. A mi izquierda tengo a Patricia de Blas, del Colegio Miralbueno, también de Zaragoza, que es un colegio bilingüe de francés. Tenemos a María Ángeles Grasa, de la Escuela de Hostelería de Guayente, en Huesca, y a Ascensión Torres, del Instituto Vega del Turia de Teruel. La Escuela de Hostelería de Guayente se ocupa más de estudios de formación profesional, como os contará María Ángeles, y Ascensión va a hablar más de la etapa de secundaria. Entonces, tenemos un poco todo el espectro de varios niveles educativos cubiertos. Mi introducción va a ser muy corta, lo prometo, que realmente lo que es interesante es lo que van a contar las compañeras. Lo que pasa que realmente sí que es cierto que dentro de mi trabajo en el CIFE, una de los campos que trabajamos tiene que ver eso, pues, con todo lo que sea la internacionalización de los centros, la promoción de proyectos educativos a nivel internacional o a nivel europeo. Y nada, simplemente quería daros una pequeña pincelada de cosas que probablemente ya conoceréis, pero que a lo mejor, si hay algún detalle o para que tengáis más recursos de cómo trabajarlos, o si a lo mejor no habéis oído, pues eso, para que sepáis de qué va. Por una parte, cosas que podemos asesoraros o cosas que difundimos desde los CIFES sería convocatorias educativas del Gobierno de Aragón y que os puedan interesar al colectivo de profesores de francés. Estaría, por ejemplo, el programa que seguro que conocéis, el Cruzando Fronteras, que está dirigido a alumnado de tercero de la ESO y que, como ya sabréis, pueden estar durante 12 semanas estudiando en un centro educativo francés y luego vendrían también sus corresponsales vendrían también a estudiar al centro educativo aragonés. Es un programa que se solicita desde los centros educativos, aunque luego, evidentemente, se benefician los alumnos. Ascensión va a hablaros también del programa, porque son uno de los centros que lo trabajan, entonces tampoco me voy a extender mucho más. Os lo pongo como ejemplo eso de programas educativos que se organizan y se convocan desde el Gobierno de Aragón. En cualquier caso, evidentemente, la página de referencia es Educaragón, evidentemente la página oficial del Gobierno de Aragón. Muchas veces todo este tipo de convocatorias les hacemos una redifusión desde diversas redes sociales. En mi caso, desde el blog de la asesoría, que tenéis ahí la dirección, con que buscaréis simplemente Natalia Elezam, ya sale en el Google. Pero a lo mejor os viene bien como un punto de referencia para tener como todo localizado, o a lo mejor cosas. En Educaragón desaparece todo muy rápido. Como hay muchísima información de muchos campos, pues a lo mejor viste una cosa ayer y la vas a buscar al día siguiente y ya no la encuentras. Pues a lo mejor simplemente, si queréis recuperar esa información, os vais a donde ponga convocatorias educativas y hay un apartado eso para lo que son convocatorias para los centros o convocatorias a lo mejor individuales para los alumnos. Ahí las solemos recoger. También hay un apartado para, aunque yo soy la infiltrada, que yo soy profesora de inglés, pero no digo nada, yo aquí estoy como asesora del CIFE. Pero también hay un pequeño apartado eso para, bueno, pues enseñanza y aprendizaje de la lengua francesa, y otro apartado de lo que voy a nombraros ahora, que son los proyectos europeos, también las convocatorias de Erasmus+ y todo eso. Simplemente para que lo tengáis de referencia, si alguna vez os acordáis. Ahí sí que fui a una charla que habló una. Vale, pues ahí está. Sí que eso, quería hablar un poquito del programa Erasmus, que seguro que conocéis. Sabéis que la estructura de este nuevo programa cambió el curso pasado y seguirá siendo la misma hasta el 2020. Y hay como dos acciones clave que llaman, las Key Actions, en inglés, lo siento. Dos acciones clave, una por una parte que tendría que ver con programas para formación del profesorado, y otra, por otra parte, para llevar a cabo asociaciones estratégicas entre centros. He de deciros, estamos muy contentos todos los que estamos en este mundillo que trabajamos esto, porque ha salido ya la resolución de los centros que solicitaron unas asociaciones K1 de formación del profesorado, que incluso van a empezar ya a realizar esos cursos este verano. Y la verdad es que los centros educativos aragoneses este año han salido muy bien parados, porque ha habido muchísimas solicitudes que han recibido subvención.
Entonces sí que os animamos a los que a lo mejor lo conocíais pero no os animabais a solicitarlo porque va a ser muchísimo trabajo para que no me lo den, que realmente pues eso, este año la cosa ha ido bastante bien y estamos bastante contentos en ese aspecto. Para los que hubierais pedido en su momento convenios o ya hayáis pedido Erasmus y digáis, esto es un trabajo enorme, es un vocabulario que no entendemos, a saber lo que quieren, todo eso, desde los CIFES hicimos una página web muy sencillita para ayudar a los centros que os metierais en este proceso, que sirviera eso, un poco de guía, para que fuera pautando. Hay una serie de vocabulario que a lo mejor lo lees y dices, sostenibilidad, impacto, ¿qué quieren que digamos con todo esto? Entonces, que si en algún momento os habéis metido o os metéis a solicitar ese proyecto para vuestro centro, porque eso es muy importante, los proyectos Erasmus ya no se solicitan a nivel individual del profesor. Ya no vale decir, oye, yo creo que necesito un reciclaje de idioma o quiero un curso de metodología, pues llego y voy a solicitarlo. Es el centro el que ve que tiene unas necesidades de formación de sus profesores a nivel general y solicita ese proyecto para el centro. Y estableciendo una serie de criterios, decidirá qué profesores son los que realizan ese tipo de formaciones. Pues bueno, simplemente que lo sepáis que ahí está esa página de Google que hicimos, en la que se explica un poquitín eso, pues qué es el programa Erasmus, los pasos burocráticos que hay que llevar a cabo. En todo lo que es la acción clave 1, como digo, esta de formación del profesorado, hay 3 posibilidades. La formación se puede realizar a través de un curso estructurado, lo típico que llevamos en la cabeza. Me voy a hacer un curso a Francia, a Bélgica, donde sea. Otra posibilidad es realizar una estancia de observación en un centro extranjero para ver cómo trabajan determinado aspecto que nos interesa en el centro en un centro extranjero. Eso sería lo que llaman un job shadowing, y eso es una opción que a mí me parece muy interesante, que a lo mejor no siempre la formación tiene que ser me van a contar cosas, a lo mejor es ver cómo otros centros trabajan. Puede ser eso, y hay una tercera opción que sería realizar una estancia profesional un poco más larga, no a lo mejor de una semana, sino de un poquitín más. Entonces, cualquiera de esas 3 opciones se puede realizar dentro de este marco de esta acción clave 1 de Erasmus+. Y para ello veréis también una serie de herramientas, pues hay unas páginas de la propia Comisión Europea para buscar centros con los que realizar estas estancias de observación o estas estancias de docencia, unos buscadores para buscar exactamente qué tipo de curso me puede venir mejor o responde más a mis intereses. Y luego eso, pues todo lo que es ayuda para los formularios, los criterios para que me admitan el proyecto, los plazos de presentación, todo eso. Ahí lo tenéis recogido, es realmente la información de la Comisión Europea, pero digamos desmenuzada para que podáis ir un poco más al grano. Y también con todo el tipo de comentarios que desde la Agencia Nacional, desde el SEPIE, nos van diciendo de recomendaciones que nos dan. Sería interesante que se pusiera esto, se valorará positivamente. Entonces, bueno, como cuando presentamos a los alumnos a un examen o a selectividad, les decimos, vale, esto es lo que te dicen en selectividad, mira esto, repasa esto otro. Pues es un poco la idea, ¿de acuerdo? Eso para la acción clave 1 y para la acción clave 2 lo mismo. Herramientas para buscar centros con los que llevar a cabo asociaciones estratégicas, un poco parecido a lo que eran las asociaciones Comenius anteriores, pero con un pequeño cambio de enfoque y con criterios un poco distintos, pues lo mismo. Hay las indicaciones y lo mismo que os decía, y los consejos para al fin y al cabo realizar un muy buen proyecto que sea bien valorado por los evaluadores externos y que pueda recibir financiación. También hay un pequeño glosario para lo que os decía, todo ese tipo de vocabulario que no sabemos realmente a qué se refieren, pues eso, mirar a ver qué es lo que nos están solicitando. ¿De acuerdo? Quería haceros simplemente esa pequeña introducción porque ahora con las compañeras vamos a hablar por una parte de proyectos que llevan a cabo en sus respectivos centros, bien de intercambios, el Cruzando Fronteras, proyectos Erasmus con alumnos de formación profesional. Dentro de los proyectos Erasmus también se habla de otra cosa que es esto de la movilidad virtual, que a lo mejor la movilidad no tiene que ser siempre que te desplazas a un país a hacer algo o a conocer otros alumnos, sino también hay muchas posibilidades hoy en día, pues eso de internacionalizar el centro, de ponerte en contacto con otros centros sin tener que moverte a lo mejor del aula.
Entonces vamos a ver un poco ejemplos de todas estas posibilidades, de movilidades físicas, virtuales o de formas de que nuestro centro y nuestra clase se abra a Europa, se abra a otros países y podamos estar en contacto y beneficiarnos unos y otros. Entonces le voy a dar la palabra a Patricia de Blas del Colegio Miralbueno. ¿Me pasas el bicho? Sí, sí, sí. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour. A ver, he preparado un pequeño power, entonces, sobre todo, frenarme, si me paso, Natalia, no sé, con disimulo, me das una patada o algo, no sé, algo. ¿Vale? Entonces, estoy en el Colegio Miralbueno, CILE 2, desde su apertura en el año 2007-2008 y yo soy de infantil, entonces me voy a centrar en infantil, mi experiencia en infantil. Yo soy francesa, de París, hice allí filología, luego vine a España, hice magisterio y aterricé en este colegio desde el primer momento, 3 colaboradores en infantil y me voy a centrar, como os he dicho, en infantil. Además veo que mi equipo directivo está aquí, con lo cual de cara a primaria estarán encantadas de comentar cositas. Recordaros que los niños que hay en infantil son bajitos, muy bajitos, y que el mundo de infantil es el mundo de mocos, de cacas, de pipís, de miedos, de no sé expresarlo, con lo cual me enfado, que también ocurre con los adultos, que tampoco sabemos gestionar muy bien todo eso. Y es el primer contacto que tienen muchas veces con otros niños, porque, claro, desgraciadamente las aulas son de 25 niños, con lo cual el francés, además, en un aula, pues, bueno, el número de niños. Entonces llegan a estas aulas, son muy pequeñitos y se encuentran con muchos niños y una señora que les habla en castellano y 3 colaboradores en el periodo de adaptación que entran con la guitarra a hacer cosas raras, cantando, pero hablan en francés. Para ellos es algo muy natural, no ven mucha diferencia. El francés para ellos, bueno, pues es otra cosa que descubren a la vez que descubren otras cosas. 8 sesiones semanales, en primero y en segundo. 8 sesiones son muchas sesiones realmente, porque estamos presentes en todas las cosas que se hacen en infantil, las rutinas, el presentarse, cuántos somos, el almuerzo, etcétera. Los principios metodológicos, que bueno, no voy a extenderme, los objetivos que son los mismos en castellano y en francés, simplemente nos acoplamos, no multiplicamos las cosas, no vamos a hablar de, como decía antes, Esperanza, el ciclo del agua no vamos a dar en francés y en español, pues en infantil sería un poco lo mismo, no vamos a multiplicar y las áreas, pues se trabajan las áreas en infantil nosotros también. Entonces, toda esta historia que os voy a contar parte de un libro. Estuvimos, porque claro, lo que os decía antes, son pequeñitos, mocos, no sé qué, y además, hablando de movilidad virtual, claro, ellos tienen mucha movilidad, o sea, la movilidad es que realmente no tienen ni equilibrio, o sea, pisan la sombra y se caen, es un poco complicado, ahí hay un trabajo para, pues eso, corporal, etcétera. Y están en un mundo que no puedo leer mis notas porque tengo 2 gafas, entonces si me pongo las gafas de lectura no veo las notas y sí, entonces va a ser un poco... Entonces todo parte de una historia que se lee en francés y entonces pues se analizan las cosas, ¿no? El título, el autor, los personajes, la problemática que hay en el libro, cómo se puede resolver, siempre enfocándolo de una manera, ¿cómo decir? No para hacer cosas previas a la mala pat, pero sería un poquito acercarnos a eso, conocer el mundo, saber que habría que conocer el mundo y eso sería la ciencia y una vez que has conocido el mundo, utilizar la tecnología para todo, quiero decir, cualquier cosita, intentar que el niño haga su puzzle mental y analice las cositas a su nivel. Entonces partimos de una historia que les pareció interesante y entramos en contacto con un colegio en Francia
Mathilde, que queríamos hacer un intercambio. Gran suerte, un colaborador nuestro, su hermana, trabaja en Francia y es profesora de infantil, con lo cual, perfecto. Ella nos mandó una carta y un libro. Entonces, a partir de ahí, conocimos unos nuevos amigos. Intercambio de fotos, intercambio de letras. Y conocimos donc a Mathilde. Y a partir de ahí quisimos tener contacto con ellas, pero claro, no podemos coger la mochila con 4 añitos, esto se hizo en segundo de infantil. Con 4 o 5 añitos, malamente coges la mochila y te vas a Francia. Con lo cual, creamos un compañero más de clase para que pudiera viajar. Entonces, este compañero había que saber primero si c'était une fille ou un garçon y cómo il allait s'appeler. Entonces, ahí entramos en un debate, todo muy democrático, ¿verdad? Y entonces nació Mariano, iba a ser chicos, iba a nacer Mariano, y se hizo don papier mâché y nos pusimos manos a la obra. Pero luego, claro, teníamos un problema, que vale, teníamos a Mariano, pero ¿qué íbamos a hacer con Mariano? Entonces, podía ser un poco complicado. ¿Cómo hacer? Porque, claro, están en la época de la gran imaginación, la luna está arriba porque papá la ha colgado, pero claro, saben también muy bien que Mariano difícilmente se podría expresar. Entonces había que pensar a ver de qué manera podía hacer este intercambio. Entonces sabíamos que Mariano tenía que llevar los elementos culturales de aquí, porque la idea era explicarles cómo vivimos aquí, qué hacemos y cómo lograr transmitir todo eso. Entonces Mariano ya, perfecto, ya tenía el cachirulo, el queso, porque habíamos ido a la granja escuela, con lo cual era perfecto de ofrecerles luego el quesito a nuestros amigos. La clase tout complet, ya estábamos todos, y Mariano se integró en la clase como un alumno más. Hacía psicomotricidad, hacía todas esas cosas que ellos hacen, porque era un representante también de la clase, ¿no? La relajación la hacía perfectamente bien, eso sí, ahí no había problema ninguno. Y entonces pensamos crear un libro. Entonces el libro, la verdad, lo hicieron ellos, un libro fantástico. Entonces Mariano iba a explicar a sus amigos franceses Zaragoza. Entonces los niños tenían que traer fotografías de Zaragoza. En esas fotografías iban a incorporar elementos que ellos habían dibujado. Iban a redactar también la historia de Mariano. La historia era una historia que se hizo conjuntamente. Pasaré rápidamente los problemas de lectoescritura. Todos los padres tienen mucho miedo, se retrasan, no hay que introducir. A ver, se aprende a leer y a escribir a la vez, en francés o en español. El mecanismo está ahí, igualdad. Es que si me meto en eso. La participación de los padres, muy importantes, muy importantes, porque claro, los papás llegan a un colegio bilingüe, lo que hemos dicho antes, y en un colegio bilingüe es lo que les ha tocado. Ahí, claro, está lo que decíamos antes de informar, de intentar transmitir esos beneficios de un colegio bilingüe que tienen un idioma como el inglés más el francés. Labor nuestra, evidentemente, labor del equipo directivo, labor absolutamente de todo, pero ahí es una clave esencial. Participación de los padres, les encantó el proyecto, les pareció absolutamente genial. Algunos papás había ya que tenía de otros años que habían hecho, que antes hemos tenido Hermelinda, teatro en francés con los papás, que es una manera también de introducir a los padres e involucrarlos en el bilingüismo. Y entonces hacían fotos, lo que os decía antes, hablo muy rápido, lo siento, pero es que si no me da tiempo. Fotografías de Zaragoza, de los puntos que ellos pensaban que eran emblemáticos, y entonces nació Mariano. Entonces Mariano hacía un recorrido explicando a los niños franceses qué es Zaragoza, pues los museos, la catedral, etcétera, etcétera. Entonces había una versión castellana y una versión francesa, con lo que ellos querían contar. Bueno, Mariano lo tenéis aquí en la sala, no sé si os habéis dado cuenta.
Los niños hacían la versión francesa y la versión española escribiendo ellos. Saben escribir perfectamente y saben leer antes de que les enseñemos a leer. Coca-Cola ya se ve y todas esas cosas, con lo cual hay un proceso que ya está iniciado. Lo de escribir lo escriben a su manera y es graciosísimo. Sur la place du Pilar, Mariano demande de l'aide. Sur la place du Pilar. Me parece fantástico, a mí se me cae la baba. Entonces, Mathilde estaba virtualmente presente, realmente teníamos una fotografía, había intercambios con ella y siempre está muy presente. Entonces, las frases que en infantil se suele decir siempre en las routines, bonjour, comment ça va, además lo dicen como muy rápido siempre, ¿no? Bonjour, comment ça va bien ou ça va mal, tu es triste, fâché, content, fatigué ou malade. Entonces, eso lo saben como muy bien y lo dicen. La importancia, lo que decía antes la compañera de los dos, parece una tontería, pero yo en infantil, le verbe être y le verbe avoir, je suis et j'ai. Avec des gestes, pues son cosas que se quedan y que van haciendo esas estructuras que luego van saliendo. Recórtame que me embalo con todo, con Alecto, con... Mariano estaba preparado para irse a Francia, entonces hizo un viaje, ya que los niños no podían ir, pues Mariano se puso su elevador, su cinturón, y la verdad es que fue muy emocionante, porque para los niños era como si realmente ellos... se fueran, era daros cuenta que había estado en la clase, les cambiaba la ropa para hacer psicomotricidad, o sea, era un alumno más, ¿no? Mágico, ¿no? Entonces llegó al pueblo de Normandie y allí pues llegó a la clase de los niños. Mariano enseñó las fotos de los compañeros de aquí de Zaragoza, les explicó lo que se hacía en clase y poquito a poco Mariano se convirtió pues, en un alumno más que está en esa clase y hacía las actividades con todos los niños, todas las actividades que hacían lo hacían ellos también. Tobogán, bien sûr. Juan Lecture, por supuesto. Entonces ahí había intercambios de cuentos francés-español. Y luego nos devolvieron un libro que habían hecho los niños franceses con Mariano. Entonces utilizaban a Mariano. Donc ils avaient fait un livre, Où est le fromage de Mariano? Il est en bas de la bibliothèque. Y había como un circulito para localizar Où est le fromage de Mariano? Il est sur la table de la dinette. Y así ellos fueron trabajando y fueron explicando a Mariano pues esas cosas de francés, ¿verdad? Trabajo de equipo. Está clarísimo que estas cosas se pueden hacer únicamente si hay entendimiento, si las cosas funcionan, si no es absolutamente imposible. Porque esto se hace con mucho cariño, es mucho esfuerzo, por supuesto, y ahí los padres se involucran, las maestras se involucran, pero claro, a veces no es tan fácil, pero desde luego que es un trabajo de equipo. Luego resulta que a Mariano le había gustado mucho viajar, y entonces, claro, para trabajar en clase tenemos diferentes culturas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de francés, no es solo el francés, trabajamos la cultura de la francophonie, no es solo Francia, eso tampoco hay que olvidarlo, ¿no? Pero claro, también hay que integrar las otras culturas que tenemos en el aula, porque para eso, ¿no?, queremos ser abiertos y poder... Entonces resulta que una niña de nuestra clase es de Japón, entonces nos explicó, y Mariano se fue a Japón. Se fue a Japón y los niños de Japón nos hicieron un libro, después de recibir el nuestro de Mariano en Zaragoza, nos hicieron el libro de Mariano en Japón. Entonces, fantástico, porque los niños estaban emocionadísimos de haber ido tan lejos, porque claro, el entorno para ellos es pues la casita, el colegio, el parque, como mucho el centro de Zaragoza, si tienen suerte y los papás tienen recursos se van, pero claro, todos no. Entonces es una manera virtual de entonces Mariano se fue a Japón, nos hicieron una versión fantástica y Luna nos explicó en clase su cultura y entonces teníamos ratos fabulosos, muy, muy bonitos. Paso y intento... Muy bien, entonces esto se hizo en 2 añitos.
Este año, la petite sección, los de 3 años, han vuelto a retomar contacto con Mathilde. Entonces ha habido intercambios de correos, de vídeos, de bailes. Y je ne sais pas si vous allez l'entendre, vamos a intentar, pero bueno, como tampoco, tú Natalia, avísame, porque me estoy pasando ahora. Y ahora no va. Bueno, da igual. Antes funcionaba. Bueno, da igual, os lo digo. Se hacían vídeos y entonces pues los... A ver, a lo mejor así funciona. Bueno, no quiere, se pagaba. Los niños iban contando lo que ocurría en el colegio, le coin lecture, le coin, todo lo que se hacía en clase, y se iban grabando, iban hablando en francés, iban contando a Mathilde lo que hacíamos. 3 añitos, que son muy, muy pequeñitos. Entonces este niño explicaba le coin lecture, le coin bibliothèque, los cuentos que le gustaban, etc. Y también hicimos, porque se han trabajado mucho las inteligencias, etcétera, en el cole, y un proyecto de conocer nos voisins les français. Entonces el colegio estaba la pirámide du Louvre, Notre-Dame, y entonces se ven los niños que van recorriendo y van enseñando a Mathilde, c'est la pirámide du Louvre, c'est Notre-Dame, y todo esto se mandó. Entonces el proyecto ese que se dejó en su día con Mathilde se ha retomado este año y se siguen estos intercambios. Mathilde vino al colegio este año, vino al colegio, con lo cual los niños ya vieron físicamente la profesora, eso era muy bonito y muy emocionante para ellos. Entonces hicieron actividades con Mathilde, le restaurant français qu'on avait monté dans notre école, y paso du coq à l'âne presque, último año de primaria, que estos niños que se van ahora son los primeros que tuve en el colegio y han terminado primaria y nos dejan. Lloré mucho, evidentemente. Y se hizo una canción que María, la tercera colaboradora que hay, profesor colaborador, no se os olvide, profesor colaborador. Parece una tontería, pero es importante. Cogieron una canción en francés y entramos también en contacto por mail con este señor que se había jubilado hace mucho tiempo. Quiero decir con todo esto que todo lo que se intenta hacer, se intenta poner una cara detrás, que sea de verdad, que haya chicha, que no sea algo... Ese tú, que estaba en los tiempos. No sé si llegará hasta aquí. Si llega. Se me olvidó decir algo importante, que Mariano está ahí, Mariano está envejecido, Mariano ha estado en primaria con los niños, es decir, los que estaban en infantil han ido siguiendo con Mariano en las clases de primaria. Mariano envejecido, yo envejecido, pero seguramente a lo mejor en el programa bilingüe voy a desaparecer también. Solamente eso.
Sí, ahora. Bueno, pues buenos días a todos. Yo vengo de la Escuela de Hostelería de Guayente, que es un centro de formación profesional situado en el Valle de Benasque. Yo quería empezar hablando también, y por eso os he puesto esa foto, del perfil del alumno con el que trabajamos nosotros. Porque nosotros, cuando hablamos de formación profesional, estamos hablando de un contexto formativo con unas connotaciones muy específicas. Y es que la formación de estos alumnos es una formación, en el caso de ciclos formativos de grado medio, es una formación para el empleo, básicamente. En la Escuela de Hostelería nosotros trabajamos, hasta ahora lo hemos hecho con PCPI, este año FPB, formación profesional básica y formación profesional inicial de ciclos formativos de grado medio en servicio y cocina. Estos son nuestros chicos y a estos lo que les interesa es lo que veis que están haciendo ahí. El francés es esa cosa rara que tienen que aprender, no saben muy bien por qué, cuando además ellos han estudiado inglés, en alguna ocasión francés, pero vaya rollo, ¿no? Porque ellos están haciendo eso que veis ahí y esto. Creo que son 3 y 2, 5, 25 horas a la semana. El resto tienen módulos teóricos asociados a los módulos técnicos de su formación profesional. Y entonces el francés no entienden muy bien qué hace ahí. Por supuesto, en muchas ocasiones nuestros alumnos, y yo creo que es general en formación profesional, vienen del fracaso escolar, no soportan estar en un aula, porque son alumnos que necesitan hacer, y entonces para ellos es clave ese desarrollo de competencias profesionales. Entonces, cuando ellos están en cocina o cuando están haciendo eso que veis ahí, perdón, ellos se sienten motivados y saben que han venido a la escuela a hacer eso. Y además eso tiene como resultado un rápido refuerzo de su autoestima. Pero cuando entran al aula y tienen que dar francés, todo su recuerdo del fracaso vuelve a su memoria y entonces es realmente difícil trabajar con ellos. Nosotros en la escuela somos muy conscientes, y bueno, no nosotros en la escuela, sino el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, todas las directrices de la formación profesional en estos momentos son conscientes de que debemos potenciar el aprendizaje de idiomas en formación profesional y debemos potenciar la movilidad en formación profesional, porque eso significa abrir el abanico de opciones y de posibilidades laborales de nuestros chicos y de nuestras chicas. Entonces, pintado este panorama, ¿cómo podemos hacer para que un alumno que viene a hacer cocina o que viene a ser camarero, viene a aprender a ser camarero de restaurante y bar, se interese por el francés? Por el inglés es un poco más fácil, porque ellos en servicios, por ejemplo, en servicios de restaurante, antes se daba francés e inglés, se daban 2 idiomas, ahora se da únicamente inglés. Y en cocina yo creo que nosotros, por nuestra situación geográfica, damos francés, pero si no me equivoco debemos ser de los poquísimos centros que da francés en ciclo formativo de grado medio de cocina. Bueno, nosotros acabamos explicándoles a los alumnos pues que, bueno, que estamos en el Pirineo, que estamos muy cerca de Francia, que hay mucha clientela que viene de Francia, que ellos van a tener que atender. Y también les explicamos pues, bueno, que gran parte del vocabulario de cocina pues, viene del francés, y, bueno, pero aún así todo no convencemos mucho, ¿no? O no convencíamos mucho. Entonces, como centro nos hemos planteado, teniendo en cuenta lo que os acabo de decir, que es importantísimo potenciar el aprendizaje de idiomas en formación profesional, que teníamos que hacer esto y cómo podíamos hacerlo. Entonces, decidimos empezar a desarrollar proyectos de movilidad. Hace 12 años tenemos un socio, un centro de formación profesional en hostelería también,
que está cerca de Nantes, está en la Roche-sur-Yon, y empezamos a establecer con ellos un programa de intercambio siempre basado en el trabajo técnico. Es decir, empezamos haciendo 2 semanas con nuestros alumnos de cocina y de sala allí, y allí los alumnos se integran en la vida de la escuela. Van a clase con los alumnos franceses, hacen cocina con los alumnos franceses, hacen el servicio de restaurante con los alumnos franceses, y cuando ellos vienen a nuestra escuela hacen exactamente igual. Este fue el punto de partida que nos llevó a reflexionar de la importancia de tener proyectos de movilidad con nuestros alumnos, porque esto sí que lo entienden ellos. Entonces, ellos sí que entienden que el francés sirve para algo y que además ese francés puede ser un punto de partida para su inserción laboral y para tener muchas más opciones de inserción laboral en sitios interesantes y chulos. Empezamos con esto, es un proyecto que seguimos manteniendo, pero al que le hemos dado la vuelta, porque después del proyecto de intercambio surgieron 2 proyectos Leonardo. El primero de ellos era una estancia formativa en el centro francés y acompañado de visitas formativas a empresas relacionadas con el sector de la familia profesional a la que pertenecemos. El segundo proyecto Leonardo ya fue un poco más ambicioso, porque ahí incluimos también la comunicación en inglés, y entonces fue un proyecto en el que participamos 4 países, por supuesto nuestro socio francés, Bulgaria, Catania en Italia y Suecia. Y fue un proyecto muy, muy bonito porque desplazábamos alumnos, cada uno de los socios alternativamente. O sea, nosotros mandábamos un grupo de alumnos a Suecia, Suecia los mandaba a Italia, Italia los mandaba a Bulgaria, Bulgaria nos los mandaba a nosotros y así, ¿no? De manera que este dejó de ser un proyecto de intercambio y pasó a ser un proyecto con el cual los alumnos realizaban una parte de su FCT, de su programa de formación en centros de trabajo en el extranjero. Y esto realmente supuso un cambio de mentalidad enorme en nuestro centro, porque una de las claves que mencionabais antes también en los proyectos de bilingüismo es que el profesorado debe implicarse. Y en nuestro centro, quiero decir, en formación profesional es clave también, porque para el alumno de formación profesional su profe importante es el que le da cocina, no la profe que le da francés. Pero si hay un trabajo de equipo importante, si los profesores técnicos valoran que un proyecto de movilidad significa darle la vuelta a muchos objetivos y a una manera determinada de trabajar en el centro, ahí tenemos ganado el 100% de la participación y de la motivación y de las ganas de hacer esto por parte de los alumnos. A partir de ahí, decidimos acortar el tiempo de estancia en el intercambio en la escuela francesa, y cuando ellos vienen, de hecho seguimos haciéndolo, vienen una semana en lugar de 2, que es como empezábamos al principio, y entonces ahora este intercambio nos sirve de plataforma para enviar alumnos a hacer su FCT completa a Francia. De manera que cada año alrededor de 5 alumnos de nuestro centro hacen 3 meses de prácticas en empresas en Francia. Y nosotros recibimos anualmente unos 12 alumnos franceses que hacen sus prácticas en distintos establecimientos, en nuestro caso del Valle de Benesque. La verdad es que este contacto con un centro de formación profesional de la misma familia que nosotros es genial, porque nos permite intercambiar varias cosas. Primero, o nos permite colaborar de varias maneras. La primera de ellas es que intercambiamos, entre comillas, nuestras empresas o las empresas con las que cada centro hacemos la FCT, de manera que nuestros alumnos hacen las prácticas en las empresas con las que ellos tienen convenios y sus alumnos hacen
las prácticas en las empresas con las que nosotros tenemos convenios de colaboración. Eso por un lado. Pero por otro lado nos permite tener allí a los profesores que se encargan de FCT en Francia haciendo el seguimiento y tutorización de nuestros alumnos. Y nosotros hacemos lo mismo cuando ellos vienen aquí. El siguiente proyecto que estamos desarrollando ahora es un Erasmus+. El curso que viene, este proyecto nos va a permitir enviar a 6 alumnos a hacer prácticas al extranjero. En este caso van a ser 4 alumnos en Alemania y 3 alumnos en Francia. Mirad, tener un proyecto europeo en un centro de formación profesional, como os decía ahora, es importantísimo porque la mente de los chavales o la perspectiva de los chavales cambia completamente con respecto a su futuro laboral y porque también por el planteamiento que os hacía al principio, ¿no? Un alumno que viene del fracaso escolar normalmente cree que no tiene derecho a casi nada y menos a una beca europea, ¿no? Porque a esa beca europea tiene derecho su hermano que es listo y está haciendo una carrera. Que es increíble, es el 90% de los alumnos que están en FP tienen un hermano listísimo que está haciendo una carrera y que tiene beca y que se va al extranjero, pero él. Y entonces, primero, supone ese refuerzo de la autoestima, desde luego supone potenciar el aprendizaje de idiomas, porque los alumnos ven ahí esa utilidad en el idioma que están aprendiendo y además aprenden a comunicarse en otro idioma y, desde luego, hay una apertura enorme de su mente y, como os decía, de sus sueños de futuro profesional. Y, bueno, pues prácticamente poco más. Simplemente pues, deciros que para mí es importante estar aquí como representación también de la FP, ¿no? En el aprendizaje y en la enseñanza del francés. Y simplemente concluir diciéndoos que es clave potenciar la movilidad en un sector formativo, el de la formación profesional inicial, que en general no muestra interés por este tipo de experiencias, ya que conlleva el aprendizaje de un idioma. También se me ha olvidado deciros que en el proyecto ese que os he contado, en el que participamos varios países, incluimos a lo que es ahora formación profesional básica, que antes era PCPI, y que la experiencia fue increíble. Fueron 10 alumnos de PCPI en ese momento a Italia. Elegimos este país porque creímos que era el idioma más fácil para ellos, el más fácil de entender y en el que más cómodos podrían sentirse, y que, desde luego, aquellos alumnos acabaron haciendo grado medio y alguno de ellos incluso está en este momento en grado superior. Yo no tengo ninguna duda que el aprendizaje de idiomas y los proyectos de movilidad, sobre todo, suponen básicamente ese refuerzo de los valores, de las competencias personales del alumno que le permiten abrir puertas hacia su futuro. Y simplemente quiero acabar con 4 imágenes de las cosas, de las frases que ellos dijeron, son del proyecto Leonardo que os comentaba ahora, en el que participamos 5 países. Y son frases que ellos escribieron en la evaluación que hay que hacer al final del proyecto. Además, hay una cosa muy importante que es la Carta Europass, ¿no? Que les permite el certificado de que ellos han hecho prácticas en el extranjero, que pasa a formar parte de su currículum y que para ellos es algo realmente importante. Entonces, bueno, pues simplemente os paso las frases para que las veáis, si es que pasa. Sí. Bueno, este es el intercambio. Es que no sé por qué no se carga. Claro, es que para nosotros un intercambio es esto, O sea, los alumnos están en cocina, comparten muchas horas haciendo,
Estos son los alumnos de PCPI, que os comentaba hace un momento. He copiado la frase, copié las frases textualmente, por eso hay algún error gramatical. Fijaos, a mí esto me parece genial, porque yo creo que yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo creo que uno aprende un idioma cuando tiene una relación emotiva especial con ese idioma, ¿no? Y esa relación emotiva, yo no sé bien cómo describirla, ayer pensaba en ello, pero cuando leo esta frase y veo que, no sé, que a través del idioma, que a través de una experiencia de movilidad, un chaval puede ver la vida de otra manera, creo que ese proyecto de movilidad es un éxito, ¿no? Y esto también me parece clave. Ahora quiero conocer más, ¿no? Bueno, pues ya está. Gracias. Te cambio el sitio. Buenos días a todos, soy Ascensión Torres y represento al Instituto Vega del Túria de Teruel, un instituto que también tiene una sección bilingüe francés desde los comienzos, desde el año 1999, y que últimamente nos hemos adaptado al programa de Piliblea con Uncile 2. Después de lo que hemos estado oyendo aquí, de las experiencias tan interesantes que han comentado mis compañeras, la verdad es que a mí me da cierto pudor venir a contaros lo que son intercambios, que veo que la mayoría de vosotros sois profesores que ya habéis participado en estos intercambios y parece que no voy a aportar nada nuevo. Entonces, tomo la palabra en nombre de todos que trabajan, de todos los entusiastas que hacen estos intercambios, y casi me quiero dirigir un poco a los estudiantes, a los chicos que están todavía en la facultad, y darles un poco el testimonio de decirles, de animarles, que incluso viviendo en una ciudad pequeña, como por ejemplo Teruel, que es mi caso, pues si tenéis ganas de hacer este tipo de proyectos, no os van a faltar candidatos. Nosotros somos un sitio pequeño, a veces nos preguntamos cómo quieren hacer con nosotros estas experiencias, y lo hemos conseguido. Entonces, esto es lo que quiero un poco plantear, animar a los jóvenes, y por supuesto con los que ya colaboráis y hacéis intercambios, pues que sea una apuesta en común, y por supuesto que deis todas vuestras aportaciones después. Bueno, yo quería hacer una defensa de lo que son los intercambios. Después de lo que acaba de decir María Ángeles, entiendo que no tengo nada más que añadir, nada más que suscribir todo lo que ella ha dicho en cuanto a lo que supone un intercambio, no solamente a nivel de la competencia comunicativa y aprender un idioma, sino a nivel personal, ¿vale? Estoy completamente de acuerdo con lo que se ha expuesto, y en nuestro caso, si cabe, pues podemos añadir también lo que representa para chicos jóvenes que a lo mejor es la primera vez que salen de casa solos y que encima salen a otro país. Entonces, son experiencias que son muy gratificantes para ellos y que también son enriquecedoras para nosotras. A veces, cuando nos planteamos este tipo de cosas, oyes a personas que dices, ¿y cómo te vas a lanzar tú con un grupo de 50 alumnos en un autobús, todos adolescentes? ¿Qué valor tienes? Bueno, pues cuando luego tomas las cosas un poco con cierta perspectiva, pues te quedas con lo bueno y te quedas con lo que realmente ha supuesto para ellos en cuanto a motivación personal para seguir aprendiendo, y en cuanto a autonomía, de darse cuenta de que
lo que han aprendido les sirve y que además pues, son capaces de desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y les da mucha más motivación para seguir aprendiendo. Entonces nosotros planteamos estos intercambios y además estoy un poco, quiero decirlo, estoy agradecida que nuestra lengua francesa nos permita este tipo de intercambios, porque los que conocéis por otros ámbitos, pues sabemos que en otras lenguas cuando intentas mandar a chicos a hacer intercambios, pues hay otros países que esto no lo aceptan, o bien no tienen interés por nuestra cultura como lo tienen en Francia, o pues simplemente el hecho de que los chicos vayan a aprender su idioma a su país le revierte mucho dinero y entonces prefieren otro tipo de cosas. Entonces yo estoy contenta de que se pueda hacer intercambios porque creo que es una manera de acercar la cultura francesa al mayor número posible de estudiantes porque supone realmente un precio, intentamos que sea lo más asequible para todos y para que no se quede nadie fuera de estas experiencias que consideramos interesantes. Entonces, pues bueno, acercamos a la cultura francesa y acercamos también nuestro patrimonio y nuestros valores culturales a los chicos que además los valoran y que están contentos de venir, aunque sea, ya os digo, un sitio pequeño. Bueno, yo quería hablaros solamente de lo que es nuestra experiencia en dos ámbitos. Cuando fui al Instituto Vega del Túria, para mí realmente fue muy fácil engancharme en esto de los intercambios porque había dos personas que habían trabajado delante de nosotros, que habían anticipado estos intercambios, que era mi compañera Isabel Gómez de Caso y en colaboración con una compañera de otro instituto que era Carmen Tirado, que probablemente conozcáis a ambas. Entonces, estamos hablando de otros años, ahora tenemos una sección bilingüe, pero en aquellos momentos hay que contar que estábamos en Teruel y que el número de alumnos de francés era reducido. Entonces, ellas comprendieron que el intercambio les iba a dar la posibilidad a los chicos de ver que lo que estaban haciendo era importante y entonces apostaron enormemente por ello y de esa primera época pues viene el primer intercambio con... sí, perdona, que no lo había puesto. Nada, simplemente he querido traer alguna foto para que le pongáis cara a estos chicos con los que nos movemos y hacemos... no, el de arriba. Vale, el primer intercambio en el que yo me incorporé cuando hace 15 años fui a empezar a trabajar al Vega del Túria, estaba ya preparado, estaba en marcha y era un intercambio que tenían organizado mis compañeras, como os digo, entre dos centros porque no tenían bastante número de alumnos solamente en un centro. Entonces, para intentar que esto pudiera beneficiar a más alumnos, pues se unieron. Y era un intercambio con un collège y un lycée de Saint-Grégoire, perdona, hay una falta de ortografía. Entonces, durante 10 años estuvimos haciendo este intercambio y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora y además facilitaba mucho las cosas porque al ser un sitio que era collège y era lycée, permitía que pudieran participar en el mismo intercambio alumnos de varios grupos y poder integrarlos. Luego tuvimos la suerte de que ya era un intercambio que se realizaba para alumnos de su bachillerato, se hacía normalmente antes de las vacaciones de Semana Santa y los chicos siempre estaban alojados, igual que los profesores estábamos alojados con nuestros colegas franceses. Y pues por supuesto aprovechábamos para que fueran a clase, pero también tengo que decir aquí que cada vez esto se hace un poco más complicado porque el número de alumnos en cada aula cada vez ha subido y entonces cada vez que pretendemos hacer más actividades dentro de los centros es verdad que tenemos algún problema. Entonces nos gustaría que hubiera más actividades en clase para que vieran otros sistemas de enseñar y otras maneras de metodologías. Pero bueno, hacemos lo que podemos porque realmente los números son los que son. Bueno, este intercambio tuvimos que dejarlo... Bueno, alguna foto para que veáis un poco, que aprovechábamos para hacer luego también otras visitas culturales. Cuando estos profesores, uno de ellos cogió la jubilación y a los otros parece que les obligaban un poco a hacer este intercambio en tiempo de vacaciones, pues evidentemente aquello se cortó. Pero en ese momento ya teníamos una sección bilingüe y claro, nosotros no podíamos decirle a los chicos que estaban estudiando, que estaban haciendo un esfuerzo, que si aquello se cortaba. Entonces, escuchando un poco las ideas de los padres que nos decían que estaba un poco lejos
y que, bueno, pues que luego el contacto con los chicos franceses no seguía mucho, pues aprovechamos y contactamos con este colegio Jules Verne de Plaisance-du-Touche en la periferia de Toulouse y llevamos desde el 2010 haciendo intercambio con ellos. Y la verdad es que está siendo muy enriquecedor porque son unas personas encantadoras las que nos reciben. Es un sitio que disfrutan mucho luego también cuando vienen a Teruel y la verdad es que lo estamos siguiendo con muchas ganas. Bueno, algunas fotos para que pongáis cara de las actividades que luego hacemos fuera de... Bueno, conociendo a las profesoras de Plaisance-du-Touche, una de ellas tenía una hija estudiando en esta Maison d'Education de la Légion d'Honneur en Saint-Denis. Y precisamente por casualidad ellos también andaban buscando un centro, por eso os digo que aunque penséis que estáis trabajando en un sitio pequeño, pues probablemente les va a interesar. Contactamos con la profesora de la Légion d'Honneur de Saint-Denis y nos propuso hacer un intercambio con sus alumnas, porque es, para aquellos que no conozcáis la institución, es una institución muy prestigiosa que recoge a un internado de chicas. Todas ellas tienen que tener como característica que tengan alguien en su familia que ha recibido esta condecoración de la Légion d'Honneur, o personas que en la familia han tenido algún tipo de condecoración militar también. Entonces, bueno, aparentemente parece un sitio de élite. Bueno, realmente el nivel de enseñanza sí que es un poco... terminan con unas buenísimas notas, unas chicas que luego se labran un porvenir estupendo, pero eso nos cortaba un poco. Dijimos, nosotros, ¿cómo vamos a hacer allí? Luego realmente no, hay gente de muchas condiciones sociales y económicas, pero lo más importante en este caso es que los chicos tengan, y eso hablaré si queréis luego un poco cuando hable también de los candidatos para los intercambios. Pues ha funcionado muy bien este intercambio. Veis que pongo 2011, 2014, diréis, esto ya no ha seguido. No ha seguido porque hubiera diferencia sociocultural, sino más bien porque había un problema, como podéis comprender, en el internado. Fijaros un poco en las instalaciones. Los chicos cuando iban allí estaban impresionados, además solíamos llegar de noche, entonces creían que estaban alojados en el castillo de Harry Potter. Veis el comedor, vamos, es una cosa impresionante, un sitio que tiene tanta historia, allá al lado pegado a la Basílica de Saint-Denis, y funcionó muy bien, pero fijaos en la diapositiva que está abajo en la derecha, hay toda un ala del claustro de Saint-Denis que es inmensa. Yo conté esos pianos que hay ahí, más de 100 pianos, pues podéis imaginar cómo era el alojamiento para los chicos, porque claro, nosotros somos un instituto público y tenemos chicos y la condición era que, bien, ellas eran un internado de chicas, pero nosotros llevábamos chicos. Nos dijeron que no había problema, pero claro, los chicos estaban alojados detrás del ala de los pianos, allá, en un sitio que os podéis imaginar, pues bueno, pues eso planteó un poco de problema, porque las instalaciones, voy a poneros la otra diapositiva, vale. La otra diapositiva, bueno, para que veáis un poco. Las chicas están alojadas en lo que es la parte de los dormitorios, estos colectivos, que además los tienen, ya lo veis, no sé si se aprecia mucho la foto porque debe ser de un móvil de las chicas. Entonces, son dormitorios, son 500 alumnas las que están allí alojadas. Entonces, está todo muy bien acondicionado para ellas, pero los chicos, ya os digo, que iban a otra parte. Entonces, las chicas muy contentas, pero los chicos muy lejos. Vale. Entonces, pues eso sí que, bueno, aprovechábamos, por supuesto, que estábamos en París, pues para hacer otro tipo de visitas. Ya veis que estaban contentos de estar en París y nos ha dolido mucho, pero el hecho de que tuviéramos a chicos, pues los alojaban lejos y planteaba algún problema de organización, y entonces se lo están pensando en este curso. No sé si retomaremos. Mis chicos que están este año en la ESO están diciendo, por favor, retómalo, porque lo de ir a París les interesa muchísimo, como podéis imaginar. Pero, de todas maneras, aunque esto no funcione, bueno, voy a pasar primero a otro y luego hablaré de este. Luego retomo. Como este año no ha podido continuar con la Légion, pues mi compañera Asun, que está aquí conmigo, pues ha preparado otra opción. Hemos encontrado con el Lycée Grandeur de Arcachon, y la verdad es que, bueno, es otro sitio que no es, a lo mejor no les llama tanto la atención, pero han estado recibidos de forma magnífica y están muy contentos. Entonces, pues bueno, creo que aunque no pudiera continuar aquello, están muy satisfechos con el intercambio, los han recibido de forma fenomenal. Incluso hay chicos que durante el verano creo que van a volver a contactar con los alumnos. Voy a pasar a la anterior, si no os importa. Sí. Vale.
porque al mismo tiempo que organizábamos esto, que más o menos son los intercambios al uso que organizáis en la mayoría de centros, también tenemos otro intercambio que esta vez ya un poco más autónomo por parte de los alumnos, dirigido sobre todo a alumnos de último curso de bachillerato, alumnos de segundo de bachillerato, y lo solemos hacer con un instituto, el Lycée Descartes de Tours, y en este caso sí que los alumnos viajan ellos solos. Tenemos la suerte de que el autobús que va hacia Tours pues se detiene en Teruel, viene de Murcia, se detiene en Tours, en París. Entonces, pues los mandamos solos. Evidentemente tenemos allí a Annie, que es la profesora que está encargada del grupo, y cuando los chicos de Tours vienen a nuestro instituto, pues evidentemente estamos. Entonces, este es un intercambio un poco de otro tipo, en el que es más eminentemente lingüístico. Asisten a clase durante 15 días y realmente es otro tipo de intercambio. Los padres también lo agradecen este tipo, y los alumnos, por supuesto, porque ya les obliga a estar más tomando apuntes, y ya no es tanto un componente más cultural o turístico, sino que además es con un refuerzo más de lo que es la parte lingüística. Bueno, y por último, pues quiero comentar, esto es lo que organizamos nosotros a nivel de centro, pero desde hace ya llevamos 2 años que hemos tenido la suerte de poder participar en el intercambio que el Gobierno de Aragón ha firmado con la Académie de Toulouse, que se llama Cruzando Fronteras, y que permite a alumnos aragoneses, en este momento son hasta 40 alumnos, los que cada año pasan 3 meses en una estancia en institutos alrededor de Toulouse, de la Académie de Toulouse. Nuestros alumnos se marchan a principios de septiembre y regresan luego normalmente alrededor del Puente de la Constitución. Entonces es un intercambio que realmente apostamos por él, porque imaginaros todos los beneficios que reporta a los chicos, no solo a nivel lingüístico, sino a nivel luego de autonomía y a nivel de madurez que adquieren en estos 3 meses. Y luego nosotros recibimos a los alumnos franceses, que suelen venir en el mes de marzo y permanecen en nuestro instituto allí hasta finales de mayo o principios de junio en este caso. Yo os voy a comentar sobre todo lo que es la parte más de beneficios que como profesora he podido ver en los alumnos. Están aquí en el auditorio, están María Pilar Marión, está Milagros Liberal, que son las encargadas de lo que es la parte administrativa, y ellas son las que les toca pues ponerse de acuerdo con los responsables franceses, que es la tarea más dura. Yo os puedo contar lo que son los beneficios y lo que nosotros apostamos. Durante 2 años lo hemos tenido, hemos vuelto a solicitar este año, y pues si ya lo ha dicho también mi compañera, la orden del 2 de febrero del 2015, donde ha salido la convocatoria. En principio, durante 2 años ha estado más bien circunscrito a lo que eran alumnos de la sección bilingüe, pero desde la convocatoria de este año 2015 todos los institutos pueden solicitarlo, y bueno, ahí se valora pues todo el dinamismo que tiene el instituto. Hay una serie de criterios para valorar el proyecto que hay que presentar, pero sí que os animo a que lo vayáis haciendo, porque es una experiencia que reporta mucho a nivel de la lengua francesa y a nivel personal y de madurez. Entonces, bueno, yo quería acabar esta intervención. Creo que estáis todos convencidos, ya se ha dicho en otros momentos que los profesores de francés pues somos luchadores, queremos lo mejor para nuestros alumnos, y quería solo acabar con un proverbio japonés que dice: el que quiera a sus hijos los manda de viaje. Entonces, creo que como padres los hemos mandado de viaje, han aprovechado este tipo de intercambios. Entonces, lo que queremos para nuestros hijos lo vamos a querer también para nuestros alumnos, por supuesto que sí. Y sí, si me permitís lanzar un poco, ya sé que vais a hacer ahora preguntas, yo también quería lanzar una pregunta. Hasta de ahora hemos hecho todas estas cosas que parecen así dinámicas. Lo que yo me planteo ahora es cuando las circunstancias socioeconómicas de las familias cambian, y en nuestro centro ha cambiado por problemas de crisis y por problemas de otras cosas culturales, ¿qué podemos ofrecer a los chicos que de entrada no quieren participar en estos intercambios? Pues porque la situación de la familia no lo permite. Entonces, os lanzo un poco este proyecto, porque me duele decir que tenemos alumnos que hubieran participado igual en este programa de Cruzando Fronteras, o igual en los programas de intercambio de una semana, y que ellos mismos se retiran pues porque saben que las circunstancias en su casa no son las más idóneas para recibir. Y entonces sí que me gustaría, si entre todos tenéis una idea, pues no lo sé, organizar algún intercambio, que tuvieran que ir a una colonie de vacances, o yo no sé, alguna cosa para evitar que por cuestiones familiares pues no pudieran participar.
Pues esto es lo que quería deciros. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un turno de intervenciones muy breve porque tenemos que hacer la pausa y si no ya retrasaremos todo, pero si queréis hacer alguna pregunta o... Bueno, pues eso, que soy Asunción Latorre, soy compañera de Ascensión y tengo que decir, al hilo de lo que comentaba ella, que nuestra experiencia es positiva por todos los lados, por donde lo mires. Tenemos alumnos de segundo de la ESO que han participado este año en el intercambio a Toulouse y tengo que deciros que ha habido un antes y un después del intercambio. Por el interés que demuestran después, ven que es el idioma, el aprendizaje del idioma es útil, sirve para algo. Y estamos encantados con esta experiencia. Desde luego los chavales han cambiado muchísimo su actitud. Los profesores de DNL me lo dicen también. Es que ha habido un antes y un después. Nosotros desde luego estamos encantados. Bueno, yo quiero contaros una experiencia que estamos llevando a cabo en mi centro. Bueno, primero decir que yo soy una auténtica víctima de los intercambios y que por eso soy profesora de francés. Porque, bueno, durante 6 años, cuando iba al colegio y luego al instituto, participaba en un intercambio. En mi caso, yo soy de Logroño, el intercambio es una cuestión institucional. Logroño está hermanado con 2 ciudades, con Dax y con Livorno. Entonces, bueno, pues el intercambio viene dado por el ayuntamiento y desde que tienes 12, 13 años participas y, bueno, a nosotros además era una época en la que no se estudiaban 2 idiomas, solo uno. Solíamos ser unos 100 chicos y todos los años éramos los mismos. Yo tenía mi familia del instituto y mi familia del intercambio. De hecho, de esos 100 chicos hay 5 profesores de francés. O sea, que algo bueno debían de hacer. Bueno, la cuestión es que en el centro donde yo trabajo, al haber francés, inglés y alemán, hace unos 5 años sí que se hizo una apuesta muy fuerte por cómo llevar a cabo los intercambios. Habíamos estado haciendo, cada uno en nuestro departamento, movíamos cositas. De hecho, yo también he hecho intercambio con el Lycée Grantaire, porque trabajé 2 años con ellos, son muy amigos míos. Y bueno, pues se creó una figura que fue la figura de coordinador de proyectos europeos, que además es profesora de francés. Primero empezó otra compañera que ya no está en el centro y ahora pues hay otra compañera de francés que hace. Bueno, lleva a cabo un intercambio en 6º de primaria con Inglaterra y en secundaria estamos haciendo intercambio con Toulouse este año, antes hacíamos con Lyon y con Alemania. Una de las cosas que hacemos para vender el francés en el instituto es que cuando uno hace francés se va de intercambio a Francia. Obviamente el valor cultural y académico y la diferencia del antes y el después en alumno que va de intercambio eso lo sabemos todos. Paradójicamente es muy difícil hacer un intercambio con un país anglófono. ¿Por qué? Estados Unidos nos pilla lejos. De hecho, bueno, nosotros el centro con el que hacemos intercambio en Toulouse hace intercambio con Hawái, con Nueva Zelanda. Bueno, nos cuentan unas cosas bárbaras, pero bueno, nosotros no estamos en esa guerra, nos parece imposible. También hacen con Japón, bueno, unas cosas increíbles. No sé cómo lo hacen. Es muy difícil hacer intercambio con un país anglófono, principalmente porque los países anglófonos no estudian otros idiomas. Bueno, sí estudian, pero como hablan inglés, pues ¿para qué van a hacer más? Lo hemos intentado por activa y por pasiva. Centros en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, imposible. Entonces los alumnos se están quedando en tercero de ESO en francés porque se van de intercambio. Y se van de intercambio, todos los amigos, en una semana, 10 días, y bueno, sí, aprenden francés y ven otras cosas, ¿no? Y nosotros ya se lo estamos vendiendo como, casi son como unas vacaciones en las que nosotros sabemos lo que van a aprender, pero que ellos vean también, ¿no? Pues todo el pack. Ahora mismo estamos teniendo también, hemos empezado este año y vamos a mandar un alumno, porque ha sido todo con mucha premura, un programa parecido a Cruzando Fronteras, en el que tenemos contacto con un centro de PO. Vamos a mandar a un chico 6 semanas en septiembre y luego recibiremos a un compañero francés 6 semanas a nuestro centro. No sé cómo va a funcionar. ¿Por qué se creó, por terminar, por qué creamos esta figura? ¿O se creó desde el equipo directivo?
Pues porque era muy difícil que cada departamento hiciera su intercambio. Sabéis que lleva muchísimo tiempo, sin sabores, horas que tú tienes que poner. Entonces, en el momento que hemos tenido a alguien que centraliza todo, primero tenemos paz. O sea, nosotras, como las profesoras de francés, acompañamos a los intercambios, ayudamos en todo lo que hace falta, pero no tenemos que estar haciendo fotocopias, pidiendo permisos, bueno, la burocracia que bastante llevamos. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Entonces, a veces lo que tienes que hacer es, bueno, la administración me ofrece hasta aquí, esto es lo que hay, y luego qué podemos hacer nosotros, si nos podemos juntar eso, y que sea, nosotros lo hemos entendido como un proyecto de centro, en el que estamos implicados primaria y secundaria. Y esperemos que bachillerato, bueno, en francés no va a poder ser, pero sí en otros idiomas. Bien. Muchas gracias. Probablemente habría más intervenciones, pero como vamos fatal de tiempo, si os parece, vamos a hacer ahora la pausa y en el café podéis seguir hablando y comentando todo esto. Muchas gracias.